Hola amigos, en este video vamos a tratar un tema muy importante dentro del campo de las matemáticas y los números complejos. Vamos a hablar acerca de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Estas ecuaciones son una condición que debe cumplir una función de variable compleja para establecer si es analítica o derivable, esto es, ver si esta es derivable acercándose por todas las direcciones posibles a un punto específico. Desde el punto de vista histórico, fueron tratadas ya en el siglo XVIII por D'Alembert y Euler las desarrolló en sus trabajos de aplicación a la mecánica de fluidos, a la cartografía y al cálculo integral. Son las llamadas ecuaciones de Cauchy-Riemann, aunque realmente habrían de llamarse más apropiadamente ecuaciones de D'Alembert-Euler. Disculpa, ¿podrías ayudarme a entender algo? No tengo claro el uso de la derivada y su utilidad en nuestra vida diaria. Ok, no hay problema. A continuación te lo explicaré. La derivada permite ver la evolución o el cambio de muchos fenómenos físicos, permite calcular los puntos claves de un comportamiento donde existen máximos y mínimos con el fin de encontrar sus puntos óptimos. Las derivadas aportan información concreta, directa y científica a los investigadores y con esos resultados interpretan y son capaces de ofrecer información acerca de nuestra propia existencia y también utilizarlas para aplicarlas en cosas tan habituales como el vuelo de un avión, el movimiento de un coche, la construcción de un edificio o de muchos otros elementos que para nosotros son normales y que sin embargo sin su utilización no serían posibles. Ok, gracias, pero ¿dónde entran los números complejos en este juego? Bueno, para ese tema voy a traer a un amigo para que te lo explique y te termine de aclarar todo. Hola, con gusto te ayudaré hablándote de la importancia de la variable compleja o números complejos. Los números complejos son muy útiles porque permiten representar situaciones de la realidad cuya descripción y tratamiento es posible gracias a sus propiedades. Como ejemplos de aplicación podemos citar su uso en telecomunicaciones, aeronáutica, astronáutica, diseño de circuitos, acústica, sismología, ingeniería biomédica, sistemas de generación y distribución en el análisis de señales, entre otros. Ahora, hablando de la derivada en variable compleja, se ha establecido que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son una condición necesaria para que una función sea analítica. Sin embargo, por sí solas no son suficientes para asegurar la derivabilidad de la función. Para esto se requiere que exista continuidad de las derivadas parciales. Continuando con la definición de esas ecuaciones, sea una función f de z con variable u y v, parte real y parte imaginaria en términos de x y y, que es derivable en un punto z sub 0, se deben de cumplir las siguientes ecuaciones. Es decir, como f' de z sub 0 existe, entonces existe el siguiente límite. Ahora, si asumimos que delta z es igual a delta x más y delta y, también se debe existir este otro límite. Ahora, si delta z es igual a delta x, se tiene que, y por lo tanto también existen estos límites. Resumiendo, la derivabilidad de f de z cuando z es igual a z sub 0 establece que existen las dos siguientes ecuaciones. Realizando el mismo procedimiento pero asumiendo que delta z es igual a delta y, obtenemos lo siguiente. Igualando partes real e imaginaria, obtenemos la demostración de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Recapitulando, las ecuaciones de Cauchy-Riemann son un requisito de derivabilidad de una función de variable compleja, pero por sí sola su cumplimiento no es suficiente para que la derivada exista, pero sí hay continuidad en las derivadas parciales de u y v. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann se convierten en condición necesaria y suficiente para que la función sea analítica. Muchas gracias. He podido aclarar muchas dudas, pero aún no puedo ver cómo se aplica esto que me han dicho en la realidad. Bueno, déjame retomar la palabra para explicarte cómo se aplican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Una aplicación de estas ecuaciones es el estudio del flujo de aire alrededor de un ala en dos dimensiones y esto se logra por medio de las llamadas transformaciones conformes. De la teoría de las funciones analíticas en variable compleja se sabe cómo se transforma una función en otra al modificarse. Una transformación conforme preserva en el plano W los ángulos y sentido entre curvas que se cortan en el plano Z. Se debe cumplir que f de z sea analítica. Ahí entran en acción las ecuaciones de Cauchy-Riemann para que W de f de z defina un mapeo conforme. El ejemplo a ver transforma círculos centrados en el origen en el plano Z en meniscos en forma de lente y en el plano W, y solamente se requiere una leve alteración antes de que estas imágenes tomen la forma de un ala. Sea el potencial de flujo complejo en Z igual a, suponemos una función analítica en Z y su inversa también analítica como
Definiendo W y separando la parte real de la imaginaria, tenemos ahora, puesto que W es una función analítica de Z, phi y psi satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann, y en consecuencia las dos funciones acá mostradas representan los componentes de la velocidad de un flujo potencial en el plano Z. Existen muchos conceptos de aerodinámica, pero en especial para este ejemplo se estudia el comportamiento del ángulo alfa, llamado ángulo de ataque, para el cual la sustentación del ala es nula. Con las transformaciones conformes podemos obtener a partir de un flujo de potencial conocido las características de otro flujo potencial de interés, que se obtiene el primero aplicando una transformación elegida convenientemente. De esta forma se puede encontrar la solución del problema del flujo potencial alrededor de un perfil alar. Usando la transformada de Joukowski, que tiene la forma, este mapeo permite transformar el círculo dado por a una elipse cuyos ejes valen esto. Vale la pena mencionar que Joukowski fue un científico ruso nacido a finales del siglo XIX, al que se le considera el padre de la aeronáutica de ese país. Sus principales trabajos incluyen aportes a las matemáticas, mecánica y fluidodinámica. Volviendo a nuestro ejercicio, en el caso particular C igual a A, se transforma el círculo en una placa plana de ancho 4A. Si aplicamos la transformación a un círculo de plano Z que pasa por Z igual a A, pero que encierra a Z igual a menos A, por ejemplo, el círculo siguiente, obtenemos un perfil alar con un borde de ataque redondeado y un borde de fuga filoso. El perfil es simétrico si el parámetro lambda es real y tiene combas si la parte imaginaria de lambda es 0. Muchos flujos de interés son esencialmente bidimensionales, es decir, una de las tres coordenadas es ignorable o su correspondiente componente de velocidad es nula. Los flujos planos y los flujos con simetría axial son ejemplos de esta clase de flujos. Consideremos los flujos planos. Es habitual elegir z como la coordenada ignorable, de modo que el flujo se desarrolla en el plano XY. En nuestro ejemplo, alfa, el ángulo que da la orientación del perfil alar, se mide a partir de la posición del ala para la cual la sustentación es nula. Por último, y para terminar, recapitularemos lo visto en este video. Para contextualizar el uso de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, hablamos sobre la importancia de las derivadas, tratamos conceptos de variable compleja, revisamos la analiticidad de una función de variable compleja, estudiamos las teorías de las ecuaciones de Cauchy-Riemann y finalmente vimos una aplicación de estas en las transformaciones conformes para la aerodinámica. Les damos gracias por ver nuestro video. Esperamos que este les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.